Bienvenidos hermanos y hermanas a esta transmisión en vivo, comunicación y marketing en campañas electorales. Nos estaremos conversando alrededor de la pregunta, ¿pueden los políticos aún enamorar? Una muy buena pregunta en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos donde hay tanto desasosiego, donde hay tanta indiferencia frente a la política y donde hay tanta convulsión política en el país, ¿no? Y tanta polarización y tanto de lo que se habla, ¿no? Hoy vamos a tener dos invitados, Humberto Orozco y Vanessa Castro, que aquí ya se va a ingresar. Aquí está Vanessa. Hola Vanessa. Y aquí está Humberto. Bueno, comentarles un poquito a todos los que ya nos ven que quiénes son un poco nuestros invitados, ¿no? Sin decir de pronto todos los abolengos, comentarles que Humberto Orozco es comunicador social y que tiene estudios en todo lo que tiene que ver con la gestión pública. Recientemente pues acaba de terminar un posgrado, ¿no? Precisamente en estos temas de gestión pública, y además de eso pues tiene diplomados en contratación estatal, tiene diplomados en liderazgos en cultura democrática, y pues en las elecciones anteriores fue candidato al Consejo de la Ciudad bajo, digamos, el movimiento Juntos Ahora, ¿no? Bajo pues el partido, un partido, pero su movimiento, digamos, era Juntos Ahora. Y Vanessa Castro es comunicadora social y fue la coordinadora de comunicaciones de la campaña de Jaime Hernández Jamín, esta pues que se conoció por su lema, por su frase, usemos el coco. Entonces, bueno, con ello vamos a estar hablando un poco. Vamos a comenzar con una pregunta inicial. Y es que, bueno, nuestra pregunta principal es, ¿pueden los políticos enamorar? Pero en nuestras democracias se habla de que el voto es programático, ¿cierto? O sea que en teoría nosotros votamos por programas, ¿cierto? Votamos por programas de gobierno y el que mejor tenga programa de gobierno y eso. Les pregunto, ¿por qué deben o deberían los políticos enamorar? Si quieren comenzamos contigo, Humberto. Yo empezaría por decir que el amor es una palabra conflictiva por esencia. Que el amor, para hablar del amor uno tiene que remitirse al etos de la palabra, que está directamente relacionado con producir sensaciones, sentimientos, y esa misma naturaleza y esa misma esencia de una palabra como el amor también nos lleva a lo que es contrario a lo que él produce, que es la frustración, el engaño, el desengaño, el desencanto. Y yo empiezo diciendo eso porque amar como tal conlleva a aceptar, a tolerar, a soportar. El amor, incluso hay una frase que dice que el amor todo lo soporta, todo lo vence, todo lo puede. Entonces creo que hay un error básico a la hora de los políticos. ¿Por qué? Porque enamorar es idealizar y hacerse a la idea de que alguien como tal no nos va a fallar, no nos va a frustrar, no nos va a desencantar, no nos va a desenamorar. Es un error, pero es un error que también está relacionado con esa incapacidad de separar los sentimientos que son la parte irracional de los seres humanos con la parte racional de los seres humanos. La política debería ser una actividad racional, porque las decisiones sobre lo público y sobre cómo vivimos en sociedad deberían tomarse racionalmente. Hacerlo irracionalmente conlleva todos esos errores en los que incurren las sociedades, sea cual sea el sistema político, sea cual sea su sistema económico, o sea cual sea su cultura política. Es todo ese tipo de errores que comete la humanidad en general, porque las decisiones políticas se toman irracionalmente. Eso tiene mucho que ver con lo que tú nos planteas. ¿Pueden los políticos enamorar? Claro que sí, todos podemos enamorar. Los políticos también somos seres humanos, ¿no? Que eso también es ahí, digamos que cierto, no sé si es un error,
pero creo que hay una creencia generalizada y yo lo compartía mucho en campaña. Los políticos en una ciudad como la nuestra llegan a los barrios, a los sectores populares y el ciudadano lo ve como si no fuera un par, si no fuera alguien común y corriente, como si no fuera alguien como ellos, sino que tú llegas el político llega a un barrio y ya enseguida está, ¿sabes? Incluso quien lo lleva o quien lo invita lo pone por encima de los demás y lo ve. Y hay una cosa que pasa en la política local y incluso a nivel nacional, y era algo que yo también compartí en campaña, y es que los liderazgos se los rotulan a los políticos. Entonces tú vas a un barrio como El Pozón y Pepito Pérez es el líder de. O sea, Pepito Pérez no es el líder con, ni es el líder ante, sino es el líder de, pongámosle nombre y apellido, es el líder de César Pion, es el líder de David Dager, es el líder es el líder de los García, es el líder de no sé quiéncito. Así se rotula el liderazgo. Y es por eso, porque en el amor también pasa eso. Es la mujer de, Humberto es el marido de, y te das cuenta cómo se pueden hacer muchos paralelos entre lo que es una relación afectuosa, hablando del amor, y lo que es una relación política, pero la línea que tú trazas entre los dos es eso, es que es un error. Es un error idealizar la política, así como es un error idealizar a las personas cuando amamos. Idealizar a los políticos conlleva una serie de frustraciones. Conlleva a creer que son los salvadores de, que van a cambiar esto, que van a salvarnos de esto, que van a solucionar esto. Y como en el amor, nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede salvarte. O sea, si tú no te amas a ti mismo, jamás podrás amar a otra persona. Y en la política es igual. Un ser humano que no esté, un ciudadano que no esté empoderado de sí mismo y que no se asuma como parte de una sociedad en la que tiene que tomar decisiones políticas, ambientales y económicas inteligentes, jamás podrá elegir a un buen político. Jamás podrá tener a un dirigente o a un gobierno que sea capaz de solucionar lo que él ya no puede solucionar como individuo. Y por eso es que elegimos. Se supone que elegimos personas que lleguen a lo público a solucionar lo que nosotros no podemos solucionar como ciudadanos. Pero, insisto, incurrir en ese error de idealizar la política, idealizar a los políticos, nos hace creer que los políticos tienen que solucionar lo que nosotros no solucionamos como ciudadanos. Y no es así. No es así. Lo público exige primero que en lo público haya gente que esté preparada. En Colombia tenemos un enorme déficit y yo aplaudo estos escenarios y aplaudo estas iniciativas porque nos permiten hablar de ello. En Colombia tenemos un enorme déficit en 3 cosas que deberían ser fundamentales. Primero, en planificación, lo que en política se llama PIO, o sea, los planificadores políticos. No sé si, ahí me remito a Hollywood, no sé si se dan cuenta que en las películas de Hollywood, cuando el presidente de los Estados Unidos lo muestran en la oficina oval y va a tomar cualquier tipo de decisión, primero se reúne con 5 o 6 personas. Esos son los planificadores políticos. O sea, esos son personas que toman datos estratégicos como fuentes de información primaria, los analizan y le dicen, presidente, si usted presenta una reforma tributaria que toque el bolsillo a la clase media en Colombia, usted va a hacer que haya un estallido social. Por poner un ejemplo de lo que pasó en Colombia. Entonces el presidente dice, bueno, no lo hagamos así. No lo hagamos así, hagámoslo de otra forma. Necesitamos plata, entonces mejor endeudémonos, vayamos al Banco Mundial, vayamos al Fondo Monetario y digámoslo que por la pandemia nos presten, no sé, 5.000, 6.000 millones de dólares a una tasa de interés que nos permita salir de este problema. Esas decisiones solo se toman bien si tú tienes planificadores al lado. O sea, si tú tienes gente que toma los datos estratégicos y te ayuda a tomar decisiones inteligentes desde lo público. Y eso es un déficit que tenemos desde lo macro, que es lo nacional, a lo regional lo podemos traer y a lo local. O sea, aquí, por ejemplo, el alcalde de esta ciudad no tiene planificadores al lado. El gobierno no tiene planificadores. Se toman decisiones estratégicas sobre la base de palos en la rueda. Tenemos un problema de movilidad, tomemos una decisión para solucionar ese problema, pero no vemos la movilidad como tal, como un problema grande que hay que solucionar. Entonces, cada vez que hay un problema de movilidad, vamos a tomar una decisión para solucionar ese problema, pero no entendemos el problema. No lo hacemos.
Y así pasa con la inseguridad, o sea, tomamos decisiones para reducir los índices de robo en sectores de la ciudad, pero no vemos la inseguridad como un problema grande que solo se puede solucionar con políticas públicas a 8, 10, 12 años. Y así pasa, en lo regional también. Esta región, una región como la región Caribe, la región Caribe es una región muy bonita para hablar del amor por los políticos, porque el costeño se enamora mucho. Y así como cabe el ejemplo disculpen que lo vaya a decir de esa forma, no sé si está bien dicho, pero así es la forma en que se puede hablar del tema. Así como dicen erróneamente que a una pareja que es maltratada le cuesta mucho trabajo desligarse de su pareja maltratadora, sea hombre o sea mujer, al costeño le pasa lo mismo. Al costeño ama a los perpetradores, por ejemplo. A uno analizándolo racionalmente le cuesta mucho trabajo entender cómo los políticos que hoy en día siguen representando el vestigio o el coletazo de las familias que se aliaron con los grupos paramilitares y que masacraron pueblos en la costa, hoy en día siguen teniendo representación política refrendada con el voto de las víctimas. Y que tú les preguntas cómo puedes votar por el victimario y no saben, o sea, no entienden, o sea, uno no entiende que los gobernantes de la región Caribe, que los representantes en Congreso de los costeños sean los nietos, los hijos, los sobrinos de quienes se aliaron para masacrar los pueblos que hoy los siguen eligiendo. Ahí hay un sinnúmero de factores, está el factor cultural, está el factor económico, está el factor de la educación, pero al final de cuentas, el día que tú llegas a este restaurante, tú puedes votar. Y tú puedes sentarte y decir, pero bueno, ven acá, o sea, ¿cómo voy a votar por quienes representan lo que a mí me duele? O sea, ¿cómo voy a votar quienes representan mis muertos, mi sangre, lo que yo lloré, lo que yo sufrí? Y sigue pasando. Entonces, eso también tiene mucho que ver con el amor, porque el amor es irracional. El amor es irracional y en la política eso tú sigues trazando la línea y te das cuenta cómo la irracionalidad dentro de la política ha conllevado a que sociedades como la nuestra estén como están. Quiero terminar esta parte introductoria diciéndote que hay un factor que está cambiando todo esto, porque todo no está mal, todo no es fatalista, no hay que ser fatalista. Hay algo que está cambiando todo esto y son las nuevas tecnologías. Obviamente, en una sociedad como la nuestra, donde los índices de brecha digital o de conectividad siguen siendo escasos, aunque los gobiernos lo maquillan y de una u otra forma nos hacen ver que mucha gente hoy en día está conectada, sigue siendo escabroso que en muchos lugares del país la gente no tenga ni siquiera cómo acceder a la internet o que la conectividad sea tan básica ya a estas alturas del estadio en que se encuentra la humanidad. Entonces, ese factor como tal está influyendo en las decisiones políticas que se están empezando a tomar, para bien o para mal. A eso hay que decirlo, para bien o para mal, la tecnología está permitiendo elegir gobierno. Está permitiendo que el ciudadano vea más, que sepa más, que se preocupe por ver más. Y lo de los millennials es un gran desafío. Es un gran desafío. Diferencia de edad hay entre tú y yo, por ejemplo, pero hoy en día un año de diferencia de edad entre un pelado de 14 y uno de 15 prácticamente es una generación distinta, porque ya ellos nacen con el táctil en las manos. Ya todo es pasando el dedo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. A nosotros nos tocaba el teclado, recuerda. Ya difícilmente vas a encontrar un celular de teclado, por ponerte un ejemplo. Entonces, eso está cambiando mucho las cosas y eso plantea un enorme desafío y es hacer el tránsito hacia una democracia tecnológica. O sea, hacia sociedades donde las decisiones se puedan tomar de manera virtual, consensuada y donde la tecnología, que es algo que nos viene separando, donde la tecnología, que es algo que debería ponernos a iguales, nos sigue haciendo ver desigualdades, pero al final de cuentas eso se va a ir reduciendo y vamos a llegar a un momento en el que vamos a estar todos conectados y todos pudiendo hablar, decidir, deliberar y tomar decisiones desde ese aspecto.
Así que cierro diciéndote que los políticos sí pueden enamorar, pero más que nada no necesitamos políticos que puedan enamorar, sino políticos que estén enamorados de la política. Muchas gracias, Humberto. Bueno, has tocado un par de puntos bien interesantes, ¿no? Que iremos pronto profundizando en ellos ahora. Sí, yo que lamentablemente no pude escuchar muy bien a Humberto porque estoy teniendo problemas con el internet. Espero que no me siga pasando. Pero para contestar a la pregunta general del live, yo creo, por el contrario, bueno, no solamente que necesitamos políticos enamorados de política, en realidad yo creería que la política no se tendría que personalizar, porque es que no es si los políticos pueden enamorar todavía, es si la gente está dispuesta realmente a enamorarse de la política, y si hay personas en función de la política que pueden hacer ver mejor realmente cuál es y para qué sirve la política. Porque el problema que ha habido básicamente es que lo han hecho mal. Lo han hecho mal y un montón de gente, el ejercicio de políticos, se han aprovechado de su posición para hacer ver que la política es corrupción, que no es si los políticos pueden enamorarse, pueden enamorar a la gente, es si la gente está dispuesta también a creer que de su ciudadanía, de su humanidad, de sus derechos, puede aportar a la sociedad y además puede ejercer la política también. Esto exigir que funcione de la manera como debe ser. Digamos, en este ejercicio de las emociones en la política, muchas veces, pues de repente, bueno, hemos llegado a un ejercicio, digamos, tal vez exagerado, ¿no? Donde la emoción supera el mensaje, pero luego eso ha llevado a la orilla contraria, ¿no? A que muchos privilegien el mensaje de fondo, pero no cuiden de alguna forma la forma de comunicar, ¿no? Y antes de hacerte la siguiente pregunta para que sigamos esta conversación, quiero pues proyectar aquí un video de tu campaña en el que bueno, la idea es mirarlo de forma introductoria para comenzar a hablar un poco de cómo fue ese ejercicio de Juntos Ahora. Entonces, esto es. Nací el 11 de octubre, tengo 11 hermanos. Le tengo miedo a las alturas, amo la política. Me gusta el color naranja y mi mayor fortuna es tener buenos amigos. En grado 11 en Confenalco fui elegido personero estudiantil y eso me cambió la vida. Desde entonces me he obsesionado por trabajar porque la gente del común pueda gobernar esta ciudad. Una ciudad que el 11 de noviembre de 1811 dio su grito de independencia. Una ciudad que nos ve batallar a diario, gobernada por quienes no la sufren y en la que tu barrio muchas veces determina tu destino. Hace 11 meses iniciamos un sueño en el que no estoy solo, un sueño llamado Juntos Ahora, y cuyas 11 letras representan un anhelo común, recuperar la confianza en la política. Jóvenes, amigos, trabajadores, estudiantes, profesores, padres, somos un ejército de soñadores que decidimos ofrecer una propuesta coherente e independiente al Consejo de Cartagena. Salimos a las calles convencidos que es el momento de dar los primeros pasos para hacer de Cartagena la ciudad que soñamos, la ciudad de las oportunidades, la amiga del patrimonio, pero también del medio ambiente, de los jóvenes, sus estudiantes, la de todos los que vivimos luchando por cambiar esta realidad. De los políticos deberíamos saber quiénes son, de dónde vienen, qué representan, saber cómo viven, cuáles son sus intereses, por qué se merecen tu confianza y tu voto el próximo 27 de octubre. Te pido que te hagas estas preguntas antes de marcar un tarjetón y si al hacerlas crees que puedes depositar en mí tu confianza, te invito a hacerlo. Te invito a votar por Colombia Renaciente, a marcar el número que ha definido mi vida y que ha estado presente en la historia misma de esta ciudad. El 11 del mes 11 de 1811, Cartagena dio su grito de independencia. Este 27, marcando el 11 en el tarjetón, te invito a que empecemos a construir una independencia de verdad. Soy Humberto Orozco y quiero ser tu concejal. Esto fue pues el video de
de lanzamiento de la campaña, digamos, el video como que resumía esta intención de aspirar y resumía el mensaje de Juntos Ahora, ¿no? Cuéntanos un poco, brevemente, y ahora vamos con Vanessa, que ya la estoy viendo fluida, así que espero que esta vez sí. Cuéntanos un poco cómo nace Juntos Ahora. Bueno, en realidad, yo aspiré al consejo por 3 razones fundamentales. Primero, porque como la mayoría de los ciudadanos de Cartagena, no me siento representado por ningún político. Así que más que aspirar al consejo, aspiré fue a poder convencer a un montón de personas de que podemos construir algo que lleve una voz a una silla en el consejo que por lo menos nos permita decir en qué no estamos de acuerdo y en qué estamos de acuerdo con la forma en que se maneja la ciudad. Y Juntos Ahora representa eso. Juntos Ahora es en 2 palabras y en 11 letras el resumen de todo eso, porque una de las cosas de las que nos convencen como ciudadanos en Cartagena es que cada quien tiene que ir por su lado y se van a conseguir cosas individualmente, pero estoy convencido, y es algo en lo que he contado con la fortuna de poder contar con muchos amigos, en una idea fundamental, y es en que solo estando juntos podremos hacer cosas. Y pues fue algo muy bonito, porque fue también la oportunidad de reencontrarnos con un montón de gente que a lo largo de muchos años de caminar esta ciudad y de recorrer la universidad y de formarse, pues pudimos volver a vernos y pudimos reencontrarnos, y fue una campaña que se basó en eso. No sé si es también la forma indicada de decirlo, pero nosotros no salimos a la calle a convencer, a conocernos con gente, sino a buscar entre quienes conocemos la posibilidad de que nos ayudaran a llegar al consejo. Y pues los resultados no fueron los que queríamos, porque obviamente no aspiré para no llegar, pero los resultados fueron muy, muy, muy buenos, porque hacer una campaña en la que no inviertes dinero, en la que no inviertes recursos, en la que no empapelas la ciudad, en la que no perviertes y corrompes la política, pues tú esperas que por lo menos a alguien le interese eso, y pues los resultados sobre esa base fueron muy buenos. Y pues aquí estamos hoy porque también vamos a seguir construyendo eso, y pues no es publicidad política pagada, pero estamos en campaña otra vez y sé que en la próxima las posibilidades son más amplias, porque hubo un resultado que nos permite prever que hay un montón de gente en la ciudad esperando que personas como tú, como Vanessa, o como yo, o como otros tantos, como el mismo Javier, que no nos pudo acompañar, y a quien le mando un saludo, y a quien le doy una felicitación por muchas cosas que está haciendo desde el consejo, y a quien también le envío un mensaje de templanza y de mucha fortaleza, y también de prudencia ante muchas cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer desde el consejo, y que lo alejan a uno y lo separan al tiempo también de otras personas. Pero pues su trabajo es ese, y se hasta la oportunidad para decirlo. Y aspiro a que en las próximas elecciones hayan muchos Juntos Ahora, y haya mucha gente interesada en copar esos espacios de poder, que eso es lo único que nos va a permitir, al final de cuentas, poder llevar a un lugar como el consejo voces y sueños y anhelos de mucha gente. ¿Cómo concibes la campaña en términos de comunicación y de marketing? O sea, ¿en qué momento, digamos, en el momento que se sientan a decir, bueno, listo, vamos a lanzarnos, con quién te reuniste, quién era tu equipo de comunicaciones, cómo comenzaron a estructurar la campaña? Es una muy buena pregunta, porque sea el momento para confesar que yo iba a aspirar en las elecciones anteriores. O sea, yo iba a aspirar en el 2015, iba a aspirar a la Junta Administradora Local,
la localidad 3. Pero pues tuvimos una reunión con un grupo de amigos, al final de cuentas decidimos apoyar a otra persona. Y esa persona obtuvo unos resultados muy parecidos a los que obtuve yo, por ejemplo. Pero yo no aspiré al final de cuentas la vez pasada porque creo que a los cargos de elección popular tú no puedes llegar a aprender. O sea, eso no es una escuela, eso es falso, eso no es una escuela. Esta ciudad no necesita y este país no necesita gente que vaya a aprender al Congreso, ni a los consejos, ni a la Asamblea, ni a la JAL. Esta ciudad necesita gente que llegue ahí a hacer lo que tiene que hacer un concejal, a saber de POT, a saber de PET, a saber de planeación urbana, a saber de seguridad, a saber de salud, a saber de déficit, a saber de política fiscal, a saber de lo que tienes que saber para tomar decisiones que te lo exigen. Si tú llegas al consejo, que es un órgano colegiado de control político o de cogobierno, ¿cómo vas a cogobernar tú una ciudad si tú no sabes cómo se gobierna una ciudad? En ese sentido, el 90 o el 100%, por ejemplo, no está bien decirlo porque decirlo implica asumirse como si uno sí y el otro no. Pues yo no estoy preparado aún para gobernar esta ciudad y no me da pena decirlo. Siento que esta es una ciudad que exige prepararse. Esta es una ciudad que exige tener alcaldes preparados, tener a una persona que sepa de planeación urbana, que sepa de presupuesto, que sepa de eso para gobernarla. O sea, no es solo ser popular, esto no es una... Bueno, yo fui personero del colegio, pero esto no es una elección de una personería estudiantil. O sea, elegir un alcalde no es carisma, no es me cae bien, me cae mal, es que tiene que estar preparado. Si tú sacas el 90 o el 100% de los concejales de esta ciudad, los llevas a la alcaldía, les va a ir mal. O sea, si los pones a gobernar, la ciudad les va a ir mal. Y son quienes cogobiernan. O sea, se supone que quienes tienen que aconsejar o conducir al alcalde a que lo haga bien. Entonces, yo la vez pasada no aspiré porque yo no estaba preparado. Yo ni siquiera, creo que apenas me estaba graduando un pregrado. Después de mucho tiempo, ¿te acuerdas? Después de mucho tiempo me estaba graduando un pregrado. Pero yo sentía la necesidad de formarme y es un consejo que siempre les doy a mis amigos. O sea, fórmense. Si quieres ser albañil, aprende de albañil. O sea, fórmate. Si tienes la posibilidad de estudiar algo, hazlo. Si no la tienes, pues es un trabajo de como sociedad transformarnos educativamente para que la gente tenga posibilidades de estudiar. Pero si tú las tienes, hazlo. Fórmate, cursa, estudia, prepárate. Sobre todo si vas a estar en lo público. Porque es que yo todavía, y ahorita decía que no entendía cómo la gente vota así, yo todavía no entiendo aún cómo hay gente que está en la política. No porque yo esté o no esté, sino, pero hay gente que no se forma para esto. Llega a los cargos de elección popular por producto de maquinarias electorales aceitadas, pero llegan aquí, o sea, no nos representan, no discuten, no le proponen. Y demasiado mal nos ha ido con quienes han estado preparados. Ahora imagínate esto con quienes no lo están. Entonces, mi campaña esta vez fue producto de eso, de muchos años de caminar la ciudad y de un proceso interno de formación. La primera reunión que tuve, no se me olvida, fue el 9 de enero. La tuve en un café en el SAO. La tuve con 5 o 6 amigos. Pues evidentemente yo no tenía que decirles que iba a aspirar, porque ya lo sabían. Lo esperamos mucho tiempo. Fue una campaña esperada y afortunadamente yo siempre digo que le doy las gracias a los amigos con los que camino, porque sin ellos, pues obviamente no podría hacer nada. Hubo mucha gente que fue muy importante y el proceso del marketing de la campaña fue fundamentalmente contar con un grupo de 8, 6, 7 comunicadores sociales dentro de un mismo grupo político. Es una fortuna porque no sé si tú alcanzaste a ver toda la campaña, pero fue una campaña muy elaborada desde la comunicación, cada mensaje, cada foto, cada pieza, cada texto,
cada palabra, cada discurso, ese video que tuviste, muchas cosas que hicimos fueron producto de una discusión enorme y de que cada cosa, aunque lo que menos se discutió fue ese video. Ese video fue intempestivo, se construyó en un día. Aquí está Lorsi, que fue como está alegre aquí viendo y le alegra mucho que tú estés del otro lado de la pantalla con Vanessa, porque se conocen, pero ella fue una de las artífices, ella, Emerson, Dálida, los amigos. No, por ejemplo, ese video que es una pieza de comunicación muy bonita, no nos costó un solo peso, por ejemplo, ni uno. Las cámaras nos ayudó un amigo, el carro en que nos movimos para llevarlo por la ciudad lo puso un amigo, la edición la puso un amigo, en el audio nos ayudó Freddy, por ejemplo. O sea, todo fue producto de esta, fue una campaña de amigos y sigue siendo una campaña de amigos. Nosotros hacemos política no porque nosotros, esto lo dijo Mauricio, o sea, hay gente que se mete a la política y así atrae a sus amigos, ¿cierto? Nosotros creo que lo hacemos al revés. Nosotros tenemos amigos, yo tengo amigos porque me gusta la política y porque la entiendo como una forma de construir lazos entre las personas y que si, por ejemplo, Luis, tú tienes un problema y Vanessa tiene cómo solucionarlo, yo intentaré ser el amigo de Luis y de Vanessa para solucionar el problema de Luis. Y nos ha funcionado y nos funciona. Y nos funciona y quizás ese no sea nuestro papel en esta sociedad, pero nos funciona. Entonces la idea es que puedas hablarnos tú también un poquito de cómo nace la idea y la campaña de Usemos el Coco, de esta estrategia de Jaime Hernández a la alcaldía y bueno, cómo la concibieron y cómo comienzan, digamos, a ejecutarla. Y la verdad es que ahí coincido mucho con Humberto. Esto comienza con 3 personas que somos amigos y que 2 personas que nos unimos a Jaime y Jaime dice, yo me quiero lanzar, pero quiero que la gente entienda realmente que quiero transmitir y yo creo en la educación y yo creo que la educación es la solución a la mayoría de los problemas y a la larga es así, ¿no? Transversalmente la educación brinda oportunidades, esas oportunidades te brindan acceso a un empleo, también te brindan oportunidad a que tengas un mejor acceso a la salud, muchas cosas. Entonces, nosotros veíamos la educación como nuestra bandera y fue con lo que quisimos que la gente nos entendiera. Por eso, ahora, Usemos el Coco nace mucho después de algunos meses de haber recogido firmas. Nosotros recogimos firmas por varios meses y cuando estábamos en este proceso entendimos también como que coloquialmente se utiliza esta frase y quisimos darle una identidad a nuestra campaña y aquí es importante resaltar que nosotros no comenzamos sabiéndonoslas todas, ¿no? Nosotros quisimos intentar una campaña en la que mes a mes nos reinventábamos y nos buscábamos mejores maneras de transmitir un mensaje y mejores maneras de encontrarnos con la gente y que también inmediatamente la gente nos iba escuchando, nosotros íbamos entendiendo cómo podíamos comunicarnos mejor. Creo que eso hizo de alguna manera que nosotros conectáramos realmente siempre lo que queríamos decir, porque al final, lo que te digo, en noviembre del 2018, cuando nosotros nos sentamos a hablar de esta campaña y a ver qué queríamos hacer y cómo queríamos transmitir un mensaje, éramos, lo que te digo, 3 personas pensando, ¿no? Cada uno de distintos barrios de la ciudad, pensando cómo podíamos hacer que la gente, toda Cartagena, más de 1 millón de habitantes, entendieran lo que 3 personas estaban pensando en ese momento. Pero luego entendimos que con el tiempo no se trataba de 3 personas y además que el equipo tenía gente del Pozón hasta Castillo Grande, hasta el Laguito. Y eran un equipo que atravesaba toda la ciudad.
y que asimismo en nuestras diferencias entendíamos y ubicamos una visión de ciudad que nos unía. Y todos teníamos había una idea general de cómo transformar Cartagena a través de la educación, a través de las oportunidades, a través del empleo, que se encarnaban finalmente en lo que pensaba Jaime. Y esto insisto en lo que decía primero, que no se trata de personalizar. Nosotros no estábamos creyendo solamente en lo que hacía Jaime o en lo que pensaba Jaime. Nosotros estábamos creyendo en una idea, en una causa. Y ahí es donde parte la diferencia de todo, porque cuando entendimos que nuestra causa era transformar Cartagena a través de la educación, usar el coco precisamente, fue cuando nosotros comenzamos a asumir también la ciudad y todo lo que recorríamos y todo lo que conocíamos. Y cada mes nosotros decíamos, ok, hablando del tema de comunicaciones, nosotros decíamos, listo, ya hicimos esto, pero ¿cómo hacemos que entonces, y la gente entendió esto, pero ¿cómo hacemos que de otra manera la gente vuelva a entendernos, nuestra causa? Y nos tratamos de reinventar mes a mes. Y era cada 3, 4 diciéndonos, ya hicimos esto, ahora qué otra cosa hacemos y cómo lo hacemos mejor. Pero sobre todo, cómo hacemos que la gente entienda esto se identificó a lo largo de la campaña. La necesidad de Cartagena no a través de Jaime, porque la posición económica es negar. Una persona de Castillo Grande, cartageneros de la ciudad. Entonces, intentar que la ciudad se contara a través de Jaime, no podíamos. Eso era un despropósito. Es por eso que buscamos siempre la manera de que Cartagena se contara, no solamente a través de su equipo, por lo que te digo, que había una persona desde el Pozón hasta Castillo Grande o el Laguito. No, que se contara a través de quienes nosotros encontrábamos en la ciudad. Y es que caminamos tantos barrios y comenzamos a buscar en lugares que te digo yo no conocía. O sea, yo no alcanzaba a entender cómo yo, que vivo en un barrio Estratón y que no estoy lejos de la realidad de la ciudad, cómo otros estaban viviendo incluso peor de las realidades que hay en mi barrio, ¿no? Entonces comenzamos a contar y a entender que podíamos contar Cartagena a través de otras personas, y eso fue algo que nos marcó a lo largo de la campaña. Y la necesidad de que siempre visibilizáramos estas historias y las propuestas de Jaime, por ejemplo. Las propuestas de Jaime, ¿cómo las contamos a través de otros? Porque Jaime se sentaba con nosotros a decirnos, se sentó con nosotros en un principio, pues, a decirnos, yo estoy pensando en esto, creo en esto y hago esto. Pero cuando resulta que tenemos que hacer un gobierno, nosotros no hicimos un plan de gobierno en enero. Recuerdo que lo ultra revisamos más o menos. Y en Cartagena no podíamos hacer un plan de gobierno de lo que habíamos. Nosotros necesitábamos palpar la realidad y las necesidades de la ciudad para entonces realizar un plan de gobierno. Y eso creo que fue marcando también la pauta de lo que nosotros queríamos hacer y cómo queríamos que la gente entendiera las ideas. E insisto, que no fueran, que no se pensara que era Jaime el Salvador, porque nosotros no creíamos en esto. No es que Jaime es la única persona que puede entender la ciudad y que tiene en su cabeza la ciudad. Es que Jaime tenía una causa y que esa causa podía representarnos no solo a los que estábamos trabajando con él, también al resto de la ciudad, porque al final es lo que hace falta y era la educación. Entonces, creo que esa fue como nuestra experiencia y la manera como nosotros
iniciamos, seguimos, continuamos y finalizamos la campaña. Vamos a ver, Vanessa, uno de los videos de la campaña que me parece que resume, no que resume, no, pero yo creo que ejemplifica más bien lo que fue esta campaña de Usemos el Coco, para, bueno, seguir hablando luego de un par de cositas. Y lo que estamos haciendo, como siempre, es dar el buen ejemplo. Primero, que la gente aprenda a cuidar su medio ambiente, su entorno, que lo limpie y que sea seguro para que los niños puedan venir a gozar de él. Y segundo, hacer el trabajo con la comunidad, lo cual genera sentido de pertenencia y hace que las personas valoren realmente lo que es vivir con un entorno y un ambiente saludable y seguro. Digo que precisamente eso era Usemos el Coco, ¿no? Era comunicar mientras se enseñaba o enseñar mientras se educaba. Y fue pues una campaña y al mismo tiempo fue una estrategia pedagógica tremenda, ¿no? Por eso pues yo me interesé mucho en esta campaña de Jaime. ¿Cómo se pensaba en cómo se producían este tipo de acciones? Y Humberto, ¿estás por ahí? Todavía, para conversar contigo ahorita. Vanessa. Hay una anécdota que a mí me impactó muchísimo, que fue en el barrio La Candelaria. Y nosotros llegamos en la calle, creo que 16 del barrio La Candelaria. Nosotros llegamos, de hecho, acompañados de dos personas que son abogados y que podían explicarle. Fuimos no a decir, no solo, porque, hombre, no nos vamos a decir mentira, la idea era visibilizar obviamente a Jaime, pero cuando nosotros llegamos, no dijimos, mira, este es el candidato solamente. Nosotros llegamos porque estas personas tenían una problemática en la calle de que no tenían agua y que su calle no estaba pavimentada y no tenían tampoco como los servicios públicos no los tenían garantizados de alguna manera, y el hecho de que su calle estuviera pavimentada entonces era la excusa. Supuestamente pasaba un tubo de gas por la calle, entonces tampoco podían pavimentarla. Y la gente no sabía qué hacer, porque ellos querían tener, había muchas calles de este barrio pavimentadas y ellos querían tener también su calle pavimentada. Entonces fuimos a enseñarles cómo hacer un derecho de petición. Y cuando nosotros llegamos a contarles cómo hacer un derecho de petición, ellos nos dicen, al principio casi no nos dejan hablar y luego dicen, no se preocupe, usted díganos que nos hace la calle y nosotros votamos por usted. Y puede que nosotros conozcamos cómo se maneja la política o cómo se ha manejado la política hasta ahora y qué cosas se han hecho y que estas dinámicas parecen el paisaje de la política en Colombia y sobre todo en Cartagena. Pero a mí me impactó muchísimo porque la misma precisamente dinámica de haber contado la política así, de haber creído que la política es de esta manera, hace que la gente piense de que el político soluciona y ellos no tienen que ser parte, ¿no? La desconexión que siente la gente de creer que ellos no pueden ser parte de la solución es muy fuerte. Entonces, cuando Jaime dice, mira, si tú quieres no votas por mí, pero déjame enseñarte cómo hacer un derecho de petición para que tú exijas mejor calidad de vida en tu barrio. Este tipo de cosas lo hacíamos todo el tiempo y yo le decía a Jaime, no lo digas de esa manera, no lo digas de esa manera, hay mejor maneras de decir esto. Y él me decía, no, es que esta es la manera como lo tengo que decir, porque es que al final, si no gano yo, va a ganar otra persona y la gente no va a quedar, o sea, no se va a quedar en su cabeza con la idea de que puede solucionar, sino que se van a quedar con una idea muy distinta de que el que va a quedar, así no sea yo, es el que tiene que solucionar. Y la idea no es esa. La idea no es que la gente entienda que es el político el que tiene que solucionar, sino que ellos también pueden ser parte de la solución.
y comenzamos a llegar a muchas partes diciendo esto. Y, bueno, Jaime decía esto desparpajadamente y decía, bueno, no votas por mí si quieres. Pero aprendamos cómo exigir nuestra calle esté pavimentada, aprendamos cómo exigir la IPS, que barrio, ese edificio que no se termina, en el termine. Aprendamos a exigir que haya agua, que haya un servicio, y aprendamos tipo de cosas, porque para todo esto hay una solución. Hay 1.500 oficinas de cómo, cada una encargada de cómo hacer las cosas, pero los ciudadanos en Cartagena no lo conocen. Y cuando tú llegas y les cuentas que puede haber una solución, la realidad con lo que debe pasar. Entonces, es un poco lo que hacíamos, y este video, por ejemplo, también es muy curioso porque nosotros no llegamos a San Fernando porque quisimos llegar. Una chica que vio videos en redes sociales, que nos pasaba muchísimo, vio un video en redes sociales, invitó a Jaime a su casa y nos sentó con sus familiares y nos brindó un espacio, y luego dijo, yo quiero que mis vecinos lo conozcan, y luego dijo, yo quiero que mis vecinos hagan esto, y luego ella solita planeaba la actividad y nosotros íbamos. Nosotros llegamos a un punto en el que la gente nos contactaba, nosotros íbamos porque la gente sabía que había una manera diferente de hacer las cosas, y eso fue edificante porque al final era lo que nosotros también queríamos, que nosotros fuéramos un puente para que la gente entendiera que podía ser parte de la solución. Para las próximas elecciones tenemos un reto gigante y es el de renovar la política, ¿cierto? Tanto, digamos, a nivel nacional, que bueno, vemos todas estas iniciativas que desde los sectores alternativos se están haciendo, como incluso desde los mismos sectores tradicionales, pues uno ve nuevos liderazgos queriendo pues hacer las cosas distintas, ¿no? Y luego pues también en el 2023 pues vamos a tener las elecciones también a nivel local, ¿cierto? Entonces vemos políticos de todo tipo con las mejores intenciones, unos muy bien preparados incluso, que son pésimos comunicando. O sea, yo he visto ejemplos terribles en esta ciudad de Cartagena. Recuerdo a Reinaldo Manjarrés descamisado y con una pala en la mano tomando en su campaña. Y luego pues debajo de eso pues aparecen una cantidad de ejemplos con lemas de campaña que no conectan ni un poquito, como honestidad y gestión, cosas por el estilo, o sea, muy clichésudas, muy básicas, que de pronto que no conectan ni por accidente, ¿no? Y son personas que tienen muy buenas ideas, que están preparadas y que podrían llegar. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto y cuál es el camino que deberían seguir estas personas que quieren llegar a la política? ¿Cómo pueden comunicar mejor y cómo pueden enamorar mejor a los ciudadanos para que pues, podamos lograr este propósito de renovar verdaderamente la política en el 22 y en el 23 y de ahí en adelante? No sé quién de los dos, de pronto, bueno, Humberto piensa y después escuchamos a Vanessa. Bueno, el gatopardismo. El gatopardo es una novela de Tomás y Lampedusa. El gatopardismo hace referencia en política, es una palabra que se usa para definir el que cambie el todo, pero que no cambie nada. Eso tiene mucho que ver con lo que tú acabas de expresar, con la idea de cambiar todo para que nada cambie. Yo creo que esa frase es la que mejor representa el hecho de que miembros de estructuras políticas tradicionales hoy en día se vendan como políticos independientes, alternativos, diferentes. De hecho, yo hoy escribía algo en redes sobre eso. Yo escribía como que ser alternativo, como que en Cartagena hay un problema con el concepto de lo alternativo, porque la gente cree
que lo alternativo es igual a lo independiente cuando son dos cosas totalmente distintas. En política todo es alternativo, porque todo el que está en política está presentando una alternativa de poder querer y hacer algo. Pero ser independiente es distinto. O sea, ser independiente es estar por fuera de poderes o estructuras que tradicionalmente uno concibe como las que se hegemonizan el poder. Entonces, digamos que yo considero que uno de los grandes desafíos está en eso, en develar, desnudar y mostrarle a la gente qué tan independiente eres como político. Pienso que ya hoy en día es muy fácil establecer conexiones entre los políticos, las campañas y las estructuras tradicionales. O sea, no es tan difícil saber si un político está apoyado por, si detrás está alguien, porque de hecho algo que la política tradicional ve como una fortaleza no es más que un error hoy en día. O sea, para los políticos tradicionales ven como fortaleza tener el apoyo y el respaldo de. Y en este momento donde la ciudadanía está despertando y está abriendo los ojos, tener el respaldo de, en realidad es una desventaja. Entonces creo que uno de los grandes desafíos de los políticos es encontrar las formas, los mecanismos y las herramientas más adecuadas para demostrarle a la ciudadanía qué tan independientes son. Creo que, sin lugar a duda, esta es una ciudad donde la independencia tiene un gran costo políticamente, porque acá el poder se hereda, las estructuras políticas se heredan, se mimetizan, se transforman. Entonces ya tú no entiendes cómo este pelado es concejal, pero parece que llegó solo, pero al final lo que representa es a alguien que está detrás de él, o representa un poder económico que lo puso ahí. Sin embargo, tú lo ves como alguien en campaña, lo ves como una persona independiente que actúa y trabaja espontáneamente, pero no, al final de cuentas termina representando eso. Y es algo en lo que voy a insistir en la próxima campaña, porque ya lo venimos integrando al discurso y es algo en lo que hay que ser enfático, hay que ser tajante y no es negociable. Y es que no hay un eslabón suelto. O sea, en política en Colombia no hay un eslabón suelto. Yo voy a poner el ejemplo más claro y es la gran confrontación social sobre el estallido que se dio en el país. Hay muchas personas que tú la ves criticando este gobierno, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque. Hay gente que tú la ves criticando este gobierno y critica las decisiones que toma este gobierno y te vota, y no te votó por Duque. Está bien, no votó por Duque, pero te votó por un parlamentario que va al Congreso a respaldar a este gobierno o a secundarlo, sea Cambio Radical, sea Partido Conservador, sea de la U sacando a Roy Barreras, a Armando Benedetti y a Temístocles, sea Partido Liberal, sea todos los partidos que a veces salen a criticar al gobierno, pero al final le votan al gobierno. Entonces, eso lo retrae a la ciudad. Entonces encuentra a los concejales, que incluso algunos critican a este gobierno, pero van y te votan por el senador que va y vota por el que va y apoya al gobierno, o te vota por el representante a la Cámara que va y respalda al gobierno, y lo retraes a lo local. Entonces encuentras a los ediles o a los diputados o los alcaldes de los municipios que también critican a este gobierno, pero te votan por los congresistas que secundan al gobierno. Entonces, cuando yo digo que no hay eslabón suelto, es porque tú no puedes votar por un edil al que respalda un concejal que vota por un senador que secunda un gobierno que te tiene jodido. Y eso hay que insistírselo a la gente, porque la gente piensa que va y vota por Petro o va y vota por Fajardo y se desliga de las decisiones que toman las personas que los controlan a ellos o que los secundan en el gobierno. En las próximas elecciones le vamos a insistir a la gente en eso. Vea, usted no puede pensar que el país está mal gobernado y votar por ediles, concejales, que son la plataforma electoral de los congresistas
que van y apoyan a gobiernos como este. Yo creo que insisto en esto porque la pregunta. Yo creo que el reto no es de los políticos, ¿sabes? Es que, insisto, que no podemos personalizarla. Hay que quitarnos esta idea de que la política tiene una cara, no en la población que está. Que ciertos personajes han hecho eco en la política del país, que ha pasado en el país. Entonces, van a hacer lo mismo. Quizás un par de cosas nuevas y la manera como se comunican no es tan diferente. Los ciudadanos y de cómo entendemos nosotros lo que ellos hacen y de cómo entendemos lo que nos están contando y de cómo entonces nosotros comprendemos qué tipo de cosas realmente creemos. Con el exceso de información que hay hoy, con el exceso de cosas que podemos tener a la mano hoy. ¿Queremos realmente creer en lo que dicen ellos o queremos ser parte nosotros de cómo junto a ellos solucionamos las problemas? No entiende que me parece que ha cambiado eso un poco, ¿no? Sobre todo, como por ejemplo, con lo del último. La gente ha entendido que ya puede ser parte de algo y que ellos pueden tomar una vocería y que pueden tomar acción respecto a algo. Eso ha cambiado y creo que para el 2022 habrá muchísimas más personas empoderadas, y suena cliché, pero es real. Creo que habrán para el 2022 personas que entiendan que no se trata de alguien que nos salve ni alguien que pueda solucionar, sino personas que voten porque pueden ser parte de la solución. Es eso para mí, realmente, hablando no solo como comunicadora, sino como realmente a los políticos les va a quedar muy difícil contarse y hacerse entender, siempre y cuando la ciudadanía comprenda que no se trata de 4 años, que tenemos que ir más allá de los 4 años que aparentemente que puede ejercer un gobierno. Entonces, insisto. Bueno, muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Humberto. Bueno, de esta forma, yo creo que, bueno, es un buen punto para que, bueno, demos por finalizado este espacio. La idea es que podamos tener pues, otros espacios como esto, ¿no? Especialmente el próximo año, que va a ser un año electoral. Ojalá esta pandemia baje y podamos de pronto hacer una tertulia más presencial, tomándonos un cafecito en el mismo lugar, en el mismo espacio, para poder conversar pues más fluido, ¿no? Ojalá que así pueda ser. Entonces, muchas gracias, Humberto, muchas gracias, Vanessa, por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Luis, gracias. Muchas gracias por este espacio. Creo que es importante que se empiecen a dar cosas como esta y que te felicito por esta iniciativa. Espero seguir acompañándote, sobre todo porque después de tanto tiempo de conocernos, espacios como este hacen referencia a que venimos insistiendo como jóvenes que nos interesa la política, y es que han intentado separarnos, pero al final de cuentas hemos estado juntos siempre, más juntos ahora. Así es, Humberto. Bueno, saludamos también a los que pues han permanecido, ¿no?, en esta transmisión. Por aquí pues está Carlos Adrián, está Lorsi, está Mauricio, está Ariel, está Victoria, y bueno, a algunos otros que se han conectado, pues esos son los que nos han dejado comentarios. A todos muchas gracias por permanecer en este espacio. Esta transmisión pues estará quedando grabada a todos los que de pronto no pudieron verla completa, y también estaré subiendo una versión editada
solamente con los momentos en los que sí pudimos conversar, en los que no falló el internet, la estaré subiendo a YouTube. Entonces, pues también la compartiré por aquí para que puedan verla y ver mejor cómo fluyó la conversación. Entonces, bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima conversación. Que tengan todos una excelente noche.